Le damos la bienvenida al pastor César Sotomayor. Él es un sonorense radicado en Graz, Viena. Sí, al otro lado del mundo. Es una historia interesante que narrar porque desde allá él salva, él protege, vamos a decirlo, guía a refugiados de guerra de diferentes países europeos o de todo el mundo. Principalmente sus ejes son Europa y Asia, es decir, desde refugiados afganos, de Ucrania y de otros países de Irán también que están alrededor de lo que viene siendo Austria, y él hace un trabajo importante, tiene casi ya 20 años en Europa, tiene su familia también en Europa. Estuvimos con él en diciembre cuando estuvimos visitando, aprovechamos las vacaciones para pues conocer más de lo que hace y quisimos contar su historia también dentro de la sección El Mundo Cambió. No es con Bion Producciones porque el pastor está allá, nosotros acá. Obvio, el trabajo con Bion Producciones continúa especializado, pero quisimos hacer también dentro de esta sección que tenemos El Mundo Cambió, gente que tiene algo que decir, fuentes de inspiración, líderes, empresarios, personas que nos inspiran, nos motivan a ser mejores y que tienen algo que contar y que a todos y a todas nos sirven. Pastor César Sotomayor, bienvenido a El Mundo Cambió de Proyecto Puente. Es un placer estar contigo, querido Luis Alberto, y también con toda la gente hermosa que está escuchando en este momento. Bendiciones desde Graz. A ver, platícanos, ¿cómo es que estás allá en Graz? Primero, eres un pastor cristiano, ¿sí? Eres un Sí, líder cristiano. sí, de hecho, pues hay en lo que es Latinoamérica y Estados Unidos se le llama iglesias evangélicas, o mejor dicho, gente cristiana. Aquí en Austria, pues estoy dentro de la Freikirche in Österreich, que significa la iglesia libre. Soy un ministro bautista dentro de las iglesias evangélicas y tengo ya casi 20 años, como lo dijiste tú, ayudando a refugiados, ayudando a gente que ha sido perseguida y que han perdido todo dentro de sus países y han tenido que dejar todo lo que tenían por sobrevivir. Antes de continuar, tú eres de Sonora, eres de aquí de Hermosillo, preséntate por favor y para que nos digas qué estudiaste. Sí, Yo creo que por ahí debimos haber empezado también, pero quería remarcar tu profesión, finalmente es una profesión, también es un servicio espiritual. ¿Eres de aquí de Sonora? ¿Y sí, de cuántos años tienes? hecho, A ver. mi papá es de Hermosillo. Yo nací por emergencia, decimos así, en un pequeño pueblo, se llama San Luis, bueno, una ciudad, San Luis Río Colorado. Debía haber nacido en Hermosillo, pero me crié en Hermosillo, es mi tierra linda, donde pude estar la primaria, bueno, kinder, primaria, secundaria, preparatoria. Estuve después estudiando y sirviendo en Brasil y luego volví a la Universidad de Sonora un tiempo antes de venir a Austria. Si puedo contar un poco, pues fue un placer haber estado estudiando en Hermosillo, porque cuando yo conocí de Jesús y decidí seguirlo, y la gente que me guió fueron gente hermosa que estaban ya sirviendo a gente, a otras comunidades por años, como mis queridos amigos Dwayne y Margarita Grassman, que por medio de ellos conocí lo que era la misión, lo que era servir a otros en un rasgo más de organización interdenominacional. Y acababa de terminar la preparatoria en el Cebatis 11. Tuve la oportunidad de ir a Brasil a hacer un entrenamiento de misiones, teológico y misionológico. Y de ahí fue donde empezó, nosotros le llamamos, empezó como un fuego, una pasión por servir a Jesús, pero al mismo tiempo ayudar al necesitado. Y, es decir, ¿por qué? ¿De quién aprendiste esa pasión? Es decir, ¿por qué te nació seguir a ese, vamos a decirlo, y generar y desarrollar ese don de estar en contacto con lo espiritual? Antes de conocer más íntimamente a Jesús, o sea, yo estuve rodeado de la iglesia. Nací en una iglesia católica, fui bautizado dentro de la iglesia católica.
Con los años, mis padres empezaron a seguir a Jesús dentro de la iglesia evangélica. Tuve el privilegio de ver lo que ellos hacían, ayudaban a gente en lo que le llamaban hace muchos años el basurero de la ciudad, donde vivían familias. Entonces, podría ver cómo mis padres ayudaron a muchas familias y niños y trajeron por medio del Estado escuelas, se les entregó tierras con iglesias en una cooperación, se les ayudaba con desayunos. Entonces podía ver con varios pastores locales de Hermosillo con un corazón tremendo. O sea, podría ver los corazones de la gente en relación a la iglesia, pero yo no tenía una relación íntima, se puede decir. No conocía acerca de Jesús, pero no conocía a Jesús. Y eso es tan normal y tan simple, el hecho de poder conocer de Jesús, tener una Biblia en tu casa y no conocer a Jesús hasta el momento que lo empiezas a buscar, lo encuentras, y cuando lo encuentras te empiezas a enamorar de él. Entonces me pasó eso a mí en el año 2001 y al mismo tiempo estaba rodeado de gente hermosa, como lo dije, que estaban sirviendo a otros, como Macamen Sotomayor, los pastores con los que trabajaban. Ella era una misionera, es una misionera y sirve en Oaxaca, en Hermosillo y en otros lugares del mundo ahora. Entonces podía aprender de ellos en lo que era servir a Jesús, servir a la gente, amar a Jesús y amar a la gente. Entonces eso empezó no solamente en mi mente, sino también en mi corazón, el querer hacer eso, el ya haber conocido a Jesús y decir, yo quiero servirte a ti y servir a la gente que tú amas, porque Jesús ama y mucho a la gente de nuestro alrededor y a nosotros como a ti. ¿Cómo fue que llegaste a Viena? Es decir, bueno, a Graz más bien, que Viena es la capital de Austria. ¿Cómo es que llegaste a Europa? Porque veo que hiciste familia, tu esposa es alemana. ¿La conociste en Brasil cuando te fuiste para allá a los seminarios? Y después, ¿cómo es que brincas y llegas a Europa? Porque ahí empezaste a tejer una historia muy interesante. Impulsaste reformas religiosas que permitieron iglesias protestantes en Austria. Abriste una brecha sumamente interesante para lo que fue el cristianismo moderno ahí, es decir, en este siglo. Sabemos, vaya, la lucha del cristianismo, de las diferentes religiones. Sabemos las guerras en nombre de Dios, parafraseando Christopher Caterwood con su libro Las guerras en nombre de Dios. Es decir, pero tú ya en la era moderna abriste brecha también para estar llevando la palabra y atiendes también, vamos a ir al punto, a personas de todo el mundo. Un sonorense allá en Graz y muchos han de decir, ¿y por qué no nos atiende aquí? Mejor, es decir, a los refugiados de la guerra que, civil que vive en México. Es decir, por eso, ¿cómo es que llegas allá, doctor? Wow. Veo tres puntos donde Sí. tuve el privilegio de ser parte de lo que estás comentando. Primero, cuando yo salí de Brasil, tuve la oportunidad de servir con una organización cristiana que se llama Operación Movilización, que es una organización que está en más de 90 países alrededor del mundo y sirven a la gente y llevan el evangelio, llevan las buenas noticias y ayudan a las iglesias locales, a gente también que de bajos recursos y junto con la iglesia locales. Entonces, Dios puso en mi corazón y en mi mente el querer ayudar a refugiados de Afganistán. Fue en el 2001 cuando vimos que a finales de año había casi 2 millones de refugiados en la frontera con Pakistán. Gente desplazada que estaba cruzando la frontera para convertirse en refugiado. Um, Fue el impacto de la vida de la tía de un amigo, muy buen amigo mío, que ella sirvió por muchos años allá, que pude ver videos de la situación local. Entonces dije, yo quiero ayudar a gente en esta necesidad. Para no ser la historia muy larga, pero ver que Dios tiene sentido del humor, yo conocí a la persona que es mi esposa, la conocí allí en Brasil, a Simone, y ella ya después de haber trabajado en Brasil ya tenía planeado ir
a Viena, Austria, a estudiar. Entonces, cuando nosotros nos conocimos, no empezamos una relación, dijimos, vamos a estar en contacto, vamos a orar al respecto, pero para el 2003 ya había un plan de yo estar en Londres y estar en Bosnia, primero en Londres mejorando el idioma, sirviendo en una organización, intentar ir a Bosnia en entrenamiento y el plan era ir a Afganistán de alguna forma. Era un plan que estaba ahí en mi corazón, pero no era tanto el país, sino la gente que estaba sufriendo. Sí, porque en ese momento ya estaba la guerra, ¿no? O pasó, es decir, a ver, ya Sí, veníamos 2001, era, es decir, fue era, la invasión a las Torres Gemelas y en 2003 ya estaba, a Estados Unidos había llegado a atacar a Afganistán. la situación estaba Sí, horrible. De hecho, la organización que yo tenía planeado al final de ese proceso ir para allá tuvieron que salir del país y me dijeron, no vas a poder venir, espérate un año. Para ese momento había miles y miles de refugiados de Afganistán en toda Europa y Austria, que es donde estaba la que ahora es mi esposa, que era mi novia, en una iglesia local pequeña. Estaba Simone allí ayudando a un refugiado afgano, enseñándole alemán. Entonces lo que pasó fue que ella habló con el secretario general de las iglesias, que era también el pastor de esa iglesia, sobre la situación. Y en una situación de una semana, en un lapso, perdón, de una semana, me invitó a trabajar con ellos. Y le dije, pues voy a estar solamente unos 9 meses. Cuando llego ahí veo la situación real. A 45 minutos de la ciudad de Viena había miles de refugiados en un pequeño lugar donde era el proceso que se iba a llevar para el asilo y a muchos los deportaban. Entonces, por medio de amigos, se hizo un café gratuito para refugiados, dando alimento, dando esperanza, dando una sonrisa a la gente, hablando con ellos. Por medio de ahí se conectaban con organizaciones de ayuda humanitaria, con iglesias, con ayuda social. Entonces tuve la oportunidad de aprender, de servir, y empezó a crecer el proyecto que desenvolvimos, que en una cuestión de 6 meses ya habían más de 15 refugiados afganos dentro de la comunidad diciendo queremos ser parte, queremos ayudar a otros. Eso fue el principio. Durante los años se desenvolvió este trabajo no solamente en Viena, sino en Innsbruck, Graz, en Linz, en las ciudades más grandes de Austria. Y yo tuve la oportunidad de empezar esto pequeño que aconteció ahí, a desenvolverlo en algo que se llama The European Baptist Federation, la Federación Bautista Europea, que trabaja con muchas iglesias locales y organizaciones, que es en Medio Oriente, Norte de África y toda Europa. Entonces tuve la oportunidad de lo que habíamos aprendido, lo que habíamos desenvuelto, ayudar a otras iglesias locales, ayudar a organizaciones a que empezaran a ayudar a la gente. Recuerdo una vez que me dijeron, ¿cómo pueden crear una organización tan grande con recursos tan pocos, con una iglesia o una comunidad tan pequeña? Así que podíamos ayudar a iglesias católicas, a iglesias evangélicas, a iglesias locales que estaban ayudando a refugiados. Y le dije, solamente invita a un inmigrante, a un refugiado, a tomar un café, pregúntale su nombre, invítalo a tu casa, invítalo a tu iglesia, come con él y ahí empieza todo. Y así fue como empezó con nosotros, con un café, con un té, viendo a la persona. Hay muchas veces que hay temor para la gente de decir, oh, vienen inmigrantes, vienen refugiados, quiénes son, cuál es su pasado, algo como muy extraño. Y pues en el ese momento que rechazo, ¿no? pregunto, Entonces, es a veces una especie de xenofobia del humano, pastor. Por ejemplo, aquí hay pues inmigrantes también de Venezuela, de Cuba, que están siendo refugiados y atendidos por el gobierno de Hermosillo y de Sonora en diferentes estadios. Y yo creo que eso se puede aplicar, replicar aquí también, ¿no? Es decir, porque los vemos como extraños cuando finalmente sí, pues habitamos el mismo planeta. sí, de hecho, todo lo que es, aún hay racismo dentro, siempre digo, dentro del ser humano, hay temores que causan eso. De hecho, es temor por
por lo no conocido. Entonces, en el momento que tú preguntas el nombre, ya no es desconocido, ya lo conoces. Empieza a crearse una relación, un puente de amistad, sin importar el pasado de la persona o tu pasado, empieza a crear una relación ahí. Si vamos a lo que es, como yo conozco Hermosillo, es una ciudad muy religiosa en varios eventos, muy espiritual, la gente es tierna, le gusta ayudar a otros. Le gusta abrir la casa, hacer fiesta, pero en el momento que hay algo desconocido, como que hay un temor ahí. Hay una palabra que quiero compartir rápidamente, es un versículo que me ayudó en lo que es mi vida espiritual, Por favor. a abrir mi corazón a gente migrante, inmigrante, refugiados, y es simplemente en el libro de Levíticos, que es en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco. Es en el libro 19 de Levíticos, versículo 33. Y aquí está hablando Dios en la Biblia. Dice, no te aproveches de los extranjeros que viven entre ustedes en tu tierra. Trátalos como ciudadanos y ámalos como a ti mismo. Recuerda que una vez fuiste extranjero también. Yo soy el Señor, tu Dios. Entonces, si Dios mismo ama a esa gente que llega a nuestras tierras y les dice, trátalos como si fueran o como si son de tu tierra, como si trátalos y ámalos. Y esa palabra amarlos es un amor divino que viene de Dios, que crece en ti. Entonces yo creo que uno, en el momento que tú preguntas el nombre, que tú empiezas una relación, ya no es lo desconocido. Dos, vas a empezar a sentir el amor de Dios cuando estás dando de ese amor a la otra persona. Es algo muy especial que quiero invitar a todos los que están escuchando, porque Exacto. yo creo mucho en tu corazón, Luis, que me dijiste, quiero hacer esto porque quiero llevar buenas noticias. Y yo creo que esas buenas noticias para toda la gente que está visitando nuestras ciudades por alguna necesidad, por temores, por necesidades. Yo creo que el inmigrante y el refugiado en Sonora y en Hermosillo se van a sentir bienvenidos. Claro, como dices, Ah, me gusta lo que dices, pastor, exacto. A ver, pregunta el nombre, rompe el hielo, conoce su historia. Cada quien carga su cruz y carga el saco, ¿no? Es muy fácil juzgar o condenar, pero conoce exactamente a la persona, de ahí se establece otra conexión, otra relación, porque todos podemos ayudar, pastor. ¿Qué es lo que haces? Digo, para que me sigas contando ahorita qué es lo que haces, pero que es bueno que mezclamos con lo que es Europa. En Graz, Viena, donde tú atiendes a la gente, para que me digas y lo que está pasando en Hermosillo y lo que va a seguir pasando y lo que ha ocurrido. Pues es decir, que como dices, ese uh-huh. racismo que es una xenofobia, bueno, la xenofobia es más bien un rechazo al extranjero, no al foráneo, al que no es de aquí, al que sientes un rechazo, pero sí que se puede, vaya, mezclar con racismo, más una sociedad, un sector de la sociedad sonorense, no toda, que también tiene esa fama, es decir, a lo largo de la historia, del rechazo, y que no solo Sonora, a veces, Uh-huh. México, nos quejamos mucho de lo que pasa en Estados Unidos, pero aquí rechazamos a los centroamericanos, ven Chiapas cómo los tratamos. Ve cómo tratamos a la gente. Entonces, yo veo un área de oportunidad, como dices, Pastor César Sotomayor, desde Graz, Austria, de que seamos más humanos para el que no conocemos. Sí, de hecho tuve la oportunidad de trabajar también en Oaxaca y en Centroamérica, Honduras, Guatemala, El Salvador, y ver la necesidad que hay allá. Claro, pude ver injusticias, no solamente por los locales, también por las autoridades, y algo sí voy a querer enfatizar en esto. A todas las personas que sientan en su corazón ayudar a alguien o tratar de ayudar a inmigrantes o refugiados, siempre sé una voz para los que no la tienen, sé una voz para ellos y también empodéralos a que tengan su propia voz. Eso lo he podido ver con los años. Aquí en Austria, de hecho, una de las cosas que comentaste al principio, que fuimos parte de la iglesia local. En Austria había, si te das cuenta, la historia de la Primera Guerra Mundial creció aquí, la Segunda Guerra Mundial por alguien de Austria,
Si vamos a cientos de años anteriormente, vemos algo que se llamaba la Inquisición. Fue creada lo que es lo teorético aquí, se exportó a España y España a Latinoamérica. Entonces, había ya un rechazo a la iglesia local, la iglesia extranjera o las iglesias evangélicas. No se veían bien al respecto, no las aceptaban hasta el momento que empezaron a conocerse. De hecho, a hacer una relación con la iglesia local. A nosotros nos conocieron por aquellos que hacemos el bien, que ayudamos al inmigrante, al extranjero, al pobre local, a aquellos austriacos también que están en necesidad. Entonces empezaron a conocer el corazón que tenemos por Jesús y la gente, hasta el momento donde en el Estado, por medio de los derechos que tenemos como iglesia, por medio de abogados y la historia que tenemos más de 500 años después de la Reforma, y la amistad que tenemos con la iglesia local, ya sea católica, ortodoxa o luterana, ellos mandaron cartas de recomendaciones al Estado para que tuviéramos la libertad. ¿De qué libertad te estoy hablando? Al ser reconocidos como iglesia en Austria, nos dio la oportunidad de poder entrar a campos de refugiados, entrar a hospitales, entrar a cárceles, ayudar a la gente, a dar consejería, a guiar a la gente. Y aún de tener profesores de religión dentro de las escuelas públicas. Entonces hemos tenido el privilegio, y yo fui parte de esa iglesia que fue la mediadora entre varias uniones de iglesias para ser reconocida por el Estado. Entonces, con esto tenemos la libertad de poder servir más. A ver, ese es un dato muy importante. Entonces, ¿qué año fue que apenas se En el reconoció? 2000, ¿2000 qué? en el 2011 comenzamos con el proceso, y en el 2013 finalmente la Iglesia Libre de Austria, que es la iglesia evangélica, fue reconocida como iglesia en el Estado. Antes de esto no era reconocida la iglesia cristiana como iglesia. No, de hecho era el único país de toda Europa, estoy hablando no solamente de la Unión Europea, de toda Europa, que la iglesia evangélica no era reconocida como iglesia, ya que Austria es un país muy pequeño, y la historia muestra que después de la reforma luterana en el año 1500, la presión del Estado con los reyes que estaban aquí, luego los Habsburg, una presión y una persecución. Entonces todo el que era fuera de lo que era la iglesia local Protestante. era perseguido y asesinado, y estamos hablando ya de 400 años, y nuestras iglesias aquí tienen más de 150 años ayudando, y Pero no, metimos esas... ¿Sí? adelante, ¿y qué? Perdón. No, y hace 100 años se intentó esto, entonces era algo imposible. De hecho, era cuando ya estaba la Primera Guerra Mundial. Pero gracias a Dios, en el 2013, con el apoyo de las iglesias que nos conocen, de todas las iglesias, de hecho, del país, el Estado nos reconoció, y el reconocer, como les digo, trae libertad. Libertad de expresión, libertad de religión, de creencia. A ver, es muy importante lo que estás diciendo. Todo lo que tuvo que pasar. Mencionas a Martín Lutero, exactamente vamos a decirlo, el revolucionario de la Iglesia Católica, quien pues combatió las indulgencias, quien permitió que la Iglesia se abriera y que diera paso incluso a la traducción al castellano, ¿verdad? De latín al castellano las Biblias se tradujeran. Después vendría el calvinismo con Juan Calvino. Es muy importante lo que dices. Después el anglicanismo con Enrique VIII en Inglaterra, que es una iglesia protestante, o bueno, es una iglesia católica que no reconoce al Papa, que su autoridad es la reina como jefe de Estado, pero que son católicos. Es decir, tuvo todos esos movimientos que sacudieron y que hicieron los movimientos protestantes de Europa, ¿no? Que permitió, vaya, cristianismo y otras religiones que no fueran católicas en Noruega, en los países nórdicos. Es decir, hay tanta historia al respecto. Y hasta llegar al siglo XXI, al 2010, 2011, al 2013,
la iglesia cristiana no tenía un carácter legal, es decir, no podía, como dices, predicar, no podía evangelizar, no podía llevar la palabra cristiana, es decir, diferente, no había un reconocimiento legal, se les perseguía y también un reconocimiento fiscal, es decir, hasta que un sonorense se mete en este movimiento para poner en contexto a la gente lo importante de lo que se logra en Austria, junto con César Sotomayor el pastor y otros, logran esa libertad de culto que tuvieron que pasar siglos después de Martín Lutero, el movimiento protestante y la separación de las iglesias en Inglaterra. Digo, hago un poco de historia, el tema me gusta, me apasiona, pastor, porque es increíble lo que hicieron ustedes. Es decir, lograr en un país exacto que, ojo, que como dices, a ver, das un dato revelador y que lo aprendí también de ti allá, entrevistándote, es la Santa Inquisición que conocimos de España tiene su precedente, su origen en Austria, es decir, de ahí viene, es decir, antes del Imperio Austrohúngaro, o no sé si pues, sobre el Imperio Austrohúngaro, no, antes, ¿verdad?, del Imperio Austrohúngaro, y cómo desemboca tu lucha en un reconocimiento legal. Sí, bueno, para dar algo, un contexto que más se puede entender dentro de lo que es América Latina y Estados Unidos, yo soy un simple pastor bautista en Austria, parte de una iglesia local. Había un hombre que se llamaba Martin Luther King Jr., Claro. que si lo pueden eh, conocer, se puede decir, dentro de la historia, en 1960 en Estados Unidos también, pastor, hombre de color, eh, iglesia bautista, que eso logró lo que es la libertad en Estados Unidos para la gente de color y que si no hubiera sido por lo que ellos comenzaron pacíficamente con Martín Lutero King Jr., en Estados Unidos no hubiera podido nunca haber un presidente negro como lo que hubo de color o una vicepresidenta actual como la que hay ahora en Estados Unidos. Yendo a un tiempo más del contexto de Austria, ha cambiado mucho la nación. Por medio de las leyes es como se da la libertad dentro de la democracia, pero no había libertad para la iglesia que no era reconocida. Entonces la iglesia bautista no era reconocida. La iglesia bautista pues tiene una historia de más de 400 años. Comenzó en Ámsterdam, en los Países Bajos, después de haber tenido opresión y haber sido perseguidos por décadas y asesinados de hecho. Luego cuando estuvieron lo que es Alemania, Suiza y Austria, había una persecución tremenda. En Austria empezaron a lo que es la iglesia local, pero en el momento que el reino austriaco se dio cuenta que la aristocracia estaba siguiendo a Jesús y estaban dejando las leyes religiosas, sino para seguir una libertad espiritual, empezó la persecución. Entonces no hubo una reformación en Austria. En toda Europa hubo por medio de las reformaciones, por medio de, de esta iglesia, pues podemos ver que muchos años después se hicieron los derechos humanos, por muchos años después pudimos ver Wow. que había libertad de expresión. Ahorita contaste sobre la iglesia en Inglaterra, pues la iglesia bautista fue perseguida porque la iglesia cree en la libertad de religión, la libertad de creencia. Entonces la iglesia local en Inglaterra estaba persiguiendo a lo que eran los turcos, musulmanes y a los judíos dentro de, perdón, los hindúes de India. Entonces, la iglesia bautista empezó a protestar pacíficamente y fueron perseguidos, protestar por la libertad de religión. Esto lo pudimos ver hace poco, también aconteció en Rusia. La iglesia bautista empezó a protestar pacíficamente por la libertad de iglesias, perdón, de grupos religiosos locales y hubo Wow. una confrontación del Estado. Entonces, yo creo siempre en la libertad de religión, de expresión, pero sobre todo el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos viene por medio del amor divino. Y eso es algo que tiene que estar constante en nuestras mentes, ya sean católicos, evangélicos, luteranos o ortodoxos.
¿Y ahorita qué haces, pastor? Después de este importante movimiento que te ha costado, yo creo, ya un reconocimiento de esta reforma y de este trabajo extraordinario. A ver, tú atiendes en Graz a personas de todo el mundo, refugiados. Tienes Sí, una iglesia ahí. estuve 18 años con una iglesia local en Viena, donde el pastor Walter Klimt, que si escuchan el nombre ya es un nombre muy conocido por un pintor que se llamaba Gustav Klimt, que es su tío tatarabuelo, como se le pueda llamar, de generaciones atrás. Entonces, por él fue uno de los mediadores para esta situación de la iglesia. Entonces, nosotros como equipo pastoral hizo posible esto, pero como éramos varios pastores dentro de esa iglesia, decidimos empezar a apoyar iglesias pequeñas que estaban en una necesidad muy grande y yo sentí en mi corazón, junto con mi esposa y mis hijos, venir a Graz, que es a 2 horas al sur de Viena, y ayudar a una iglesia que tiene más del 90% de refugiados. Hay gente de Afganistán, de Irán, de Azerbaiyán, ahora una familia de Turquía, gente de Austria, algunos, pero dentro de esos 90% de refugiados no son refugiados normales. Hay una gran parte que están en una casa de deportación. Entonces, imagínate que ellos viven en un lugar donde es la última instancia donde van a ser deportados ya. Entonces hay un temor constante, hay depresiones, hay dolor al ver que otros son deportados y perdón, varias familias que hemos ayudado han encontrado una esperanza y más que todo un futuro, un futuro. Yo estoy bien contento y de hecho te estaba contando hace unos días, el día lunes estaba en una conferencia y me habla uno de mis compañeros de trabajo, se llama Juan, tiene 73 años, él trabaja conmigo ayudando a refugiados y me habla y dice, César, la familia de Hussein, que es una mujer afgana con 5 hijos, que ha pasado cosas horribles. Si contara su historia, realmente empezarían a salir lágrimas nada más de pensar el sufrimiento que han tenido. Ellos recibieron asilo. Significa que no tuvimos que luchar por ellos dentro de la Corte Suprema, sino solamente en lo que es la Oficina de Migración, vieron su situación, su historia, vieron que también son parte de nuestra comunidad y les dijeron, no tengan temor, Austria los va a proteger, eh, tienen un asilo indefinido, pueden quedarse tranquilos. Y imagínate la alegría que viene por medio de eso. Y claro, tenemos gente de Afganistán ahorita que ya tiene más de 11 años esperando asilo. ¿Cuál es la diferencia o son también, por qué son refugiados? ¿Van huyendo de la guerra, del hambre, perseguidos o qué? Porque esos albergues también funcionan aquí en Nogales, en Hermosillo. ¿Cuál es la diferencia con tu trabajo allá, por ejemplo, pastor, para entender la magnitud y la importancia? Hay diferentes definiciones cuando vemos un campo de refugiado, un campo de deportación. El hecho es que tenemos a inmigrantes y tenemos a refugiados. Un refugiado es el que a causa de algún temor por su vida, ya sea, por ejemplo, en Afganistán, desde que el Talibán tomó la nación, no hay derechos a la mujer, las niñas no pueden ir a la escuela, a niñas menores de 11, 12 años, las toman como esposas. Está sufriendo la gente en Afganistán, hay una pobreza extrema. De hecho, ahora con el invierno, mucha gente estuvo muriendo de hambre en muchas zonas de Afganistán. Entonces, hay un temor y hay una raza que se llama, un grupo de gente que se llama Hazara, porque dentro de Afganistán tienen a los Tashik, a los Pashto y a los Hazara, y los Hazara han sido asesinados en masas. De hecho, tenemos una posición dentro de Naciones Unidas aquí en, en Suiza, donde el representante nuestro estaba
hablando a favor de ellos, que se haga algo por la gente azara que son asesinados en las fronteras o en Irán. En Irán los tratan como nada, o sea, sufren horriblemente. Hay refugiados también que tenemos de Irán, que son refugiados políticos, gente que ha sido perseguida o temores de muerte porque han levantado su voz por sus derechos, luchar por sus derechos, sean humanos o sean de un ciudadano normal en Irán. Tenemos refugiados de Azerbaiyán también que por ser cristianos fueron perseguidos y asesinados, muchos de sus familiares. Entonces, esto es ser refugiado, el tener que dejar todo para sobrevivir cruzando la frontera de tu país y buscando un refugio en algún país que te dé la oportunidad de procesar esta aplicación. Un inmigrante es aquel que está cruzando naciones o fronteras para buscar una vida mejor. Pero lo que me he dado cuenta en Latinoamérica y especialmente en México, que no se les reconoce a muchos como refugiados, aunque realmente hay temores de muerte horrible a causa de las pandillas en El Salvador, a causa de los problemas políticos y de No, hambruna en Venezuela o la o en violencia, no, Guatemala, no, la violencia en no, Guatemala, por pero a ver, ejemplo, y El Salvador. no, pero pastor, a ver, por eso decía el símil, porque a mí me ha tocado recorrer albergues en Nogales, yo en Hermosillo. En Nogales hay gente que está en albergues refugiados de guerra, por la guerra en narco, por la violencia en Michoacán, en Jalisco. Yo tengo testimonios, hicimos una grabación del Proyecto Puente el año pasado, antepasado, cuando abrieron la frontera, que no, no exacto, no se les considera como refugiados. Ese es algo muy importante que dices. Y vienen huyendo a la violencia en Michoacán y del sur Sí, del país. Y no todos van, la mayoría tal vez en busca del sueño americano, pero si nos podemos analizar, hay muchos refugiados también de la violencia, huyendo a la violencia en México, que van de rumbo a Estados hecho, Unidos. a ellos son si es gente mexicana Sí, es y gente dentro mexicana, sí, del sí. país dejó su ciudad, a ellos hay un nombre también que se usa en Naciones Unidas que son desplazados, que Exacto, tienen que desplazados. dejar pero a ellos el Estado tiene que darles la protección que se le da a un refugiado. El Estado tendría que protegerlos, darle lo que necesitan ya que pierden todo, dejan todo a causa del temor. El problema más grande de México es que esa violencia está de norte a sur Ujú, y a mucha gente que deja su estado no se le da la ayuda en el estado siguiente ya que no se claro. le reconoce como desplazado. Y los que harían en países más pequeños es huir al país más cercano vecino, como en Claro. Honduras, Guatemala, o lo que hace Venezuela hacia Brasil y a Colombia, que huyen, cruzan la frontera, pero aquí tratan de cruzar la frontera al norte, hay murallas horribles y protección horrible. Al sur también la criminalidad está horrible, entonces Claro, es es un haciendo un temor símil. muy Y grande, tú, pero es donde veo, donde nosotros como mexicanos, como ciudadanos, podemos dar esas buenas noticias, de decir, sé bienvenido, abrirle la puerta y la casa a alguien. Escuché algo muy rápido que quiero contarlo. Hay una familia mexicana en España que tuvo que huir de México. Un amigo mío que habló con él es español, y otro americano hablaron con esta familia y era una familia que tenía negocios y muy educación y que pudieras decir, oh, pero ¿cómo esto no es un inmigrante o un refugiado? De hecho, sí, a causa de la criminalidad y los problemas en México tuvo que huir y el Estado español no los quiere tomar como refugiados ya que entraron por otro país y realmente ellos lograron huir a causa de sus finanzas, pero hay muchos que apenas pueden ser desplazados de una ciudad a otra y si no los ayudamos, ¿quién lo va a hacer? claro. Y tú, tu trabajo consiste entonces en atenderlos, darles guía espiritual, ver si se pueden quedar o devolverlos a su país de origen, darles No, no, alimento no. también, ¿o en qué consistiría tu trabajo? La ayuda que damos, de hecho, aparte de ser como iglesia, Ujú, tenemos una organización
sin fines de lucro y de ayuda humanitaria. Entonces, tenemos gente que ayuda socialmente, como les conté, mi Johnny, que es de 73 años, él los ayuda a poner los documentos y a llenar los documentos correctos para el proceso que tienen o los documentos que necesitan cuando van al doctor. Entonces, lo que hacemos es darle una ayuda local, una ayuda a la persona o dar consejería a otras organizaciones que no saben qué hacer dentro del caso de una persona. Um, y realmente tengo ya muchos amigos y que los puedo llamar familia, que son de Afganistán o de Irán, que ya tienen una vida estable, que se les abrió la puerta en el Estado. Nosotros todo lo hacemos por medio de donaciones, así que cuando alguien ayuda, podemos ayudar a otros. También damos alimento a gente que no tiene. Proveemos de autobuses o mejor dicho, el ticket de un autobús para que la gente se pueda mover cuando van al doctor. Por ejemplo, la semana pasada fui a un hospital a Viena de urgencia a llevar a una pareja que él tiene una enfermedad en sus huesos y ella estaba embarazada, entonces los llevé de emergencia. Trato de dar al igual que el equipo de trabajo que tenemos, de estar cercanos a ellos, porque no solamente lo vemos a alguien que podemos ayudar, sino ya ahora son amigos y son familia, son parte de nuestra comunidad también. A los que has ayudado, pues, y que ahora han hecho su vida y están ellos ya de alguna manera encaminados. ¿Cuántas personas tienes ahorita ayudando o cuántos has ayudado en los últimos años, por ejemplo, para darnos una idea? Wow, eso sí es difícil. Bueno, la iglesia donde servíamos en Viena teníamos más de 150 personas estables, pero puedo decir unos 300 alrededor. Trabajé también ayudando a refugiados de minorías religiosas perseguidas en países de Medio Oriente, donde por medio del trabajo que hacía pasaron 37,000 personas en 10 años. Esa es la única cifra que puedo saber exacta porque a los 10 años hay un departamento que hizo como el research que le llamamos, que vieron cuánta gente había pasado, eran más de 37,000. Como iglesia hemos ayudado a cientos, hemos tenido el privilegio, pero ha habido tiempos muy difíciles, ha habido tiempos donde ha sido a veces con el Estado, hubo tiempos donde había un partido de derecha muy racista y por medio de la oración y de ser voz para los que no la tienen y protestas pacíficas, abogados y la prensa, que fue una ayuda tremenda, la prensa de Alemania y de Austria, hubo cambios buenos y la oración más que todo, yo sé que Dios abrió puertas porque salieron casos de corrupción de ese partido, entonces los 3 que estaban en contra de refugiados fueron despedidos del partido, entonces pudimos gozarnos, pero si nadie no hubiera dicho nada, no hubiera pasado nada. Entonces yo creo que Claro. tenemos que abrir nuestra boca y en números pues son Sí, bastantes. Ahorita en la actualmente, iglesia donde estamos en Graz es sí. muy pequeña, tenemos casi unos 80 personas, pero el trabajo de ayuda no solamente de ayuda legal y humanitaria, no solamente para gente de nuestra iglesia, sino a los amigos y la comunidad alrededor, sin importar cuál es su fe, sin importar cuál es su nacionalidad. Ayudamos a gente en consejería legal y social. Social. ¿Y ya tienes en Graz cuántos años tienes en Graz? En Graz tengo 1 año y unos 3 meses. 3 meses. La iglesia va empezando, por lo que veo, todo lo que hacías en Viena, lo que has hecho ya en Austria, ahora concentrado en Graz, el pastor sonorense César Sotomayor. ¿Cómo te pueden contactar, pastor? Porque este trabajo tú piensas quedarte ya, alguien pensaría, ¿por qué no tenemos a ese pastor trabajando aquí por los inmigrantes, por los necesitados en Sonora? Pues tú tienes una familia allá, tu esposa es alemana, tus hijos también, es decir, tú vas a seguir desarrollándote. ¿Cuáles son los planes para el pastor, por último te digo? Um, ¿Cómo te ves de aquí en los bueno, próximos años? um, el hecho de pensar qué más desearía yo estar en mi tierra linda, Hermosillo.
Extraño mi gente, extraño mi familia, extraño, pero realmente aquí hay muy poca gente que hace este trabajo y yo veo que en Hermosillo, como en Sonora y México, hay gente lindísima y muchas iglesias con los recursos financieros necesarios para ayudar al necesitado, para ayudar al refugiado y al inmigrante. Aquí no. Aquí somos pocos, son pocas las iglesias. Somos una minoría que tratamos de ser voz para los que no la tienen. Entonces, hasta el día de hoy, aunque ha sido a veces tiempos difíciles, ya sea con lo legal o lo financiero, que es el desafío más grande, porque muchos dicen, wow, Europa, Austria, hay mucho dinero, sí, pero para ayudar al necesitado no. Es muy poco la gente que puede, y aquellos que lo hacen con el corazón y se logran muchas cosas, pero estamos aquí por eso, porque un amigo que es de Alemania es profesor en la universidad y me ayuda en el trabajo también voluntariamente en sus vacaciones, las dona para trabajar con nosotros y apoya en el trabajo. Dice, si no hacemos este trabajo, ¿quién lo va a hacer? Y eso es algo que se quedó mucho en mi mente, en mi corazón, y por lo mismo tratamos de motivar a muchos. Hemos motivado a muchos a que hagan este trabajo, pero si hablamos de una cantidad de un país tan grande, son como unas 26 iglesias. En Hermosillo hay cientos de iglesias y 26 iglesias solamente en toda Austria, cuando en Hermosillo solamente en una ciudad. Entonces hay mucha gente que puede hacer este trabajo en Hermosillo o en Claro, Sonora o en México, pero somos pocos en Austria. Y preguntaste algo, ¿cómo pueden contactarme? sí. Mm, pues de hecho, por medio de mi email, hay gente que está apoyando amigos que hacen donaciones para el trabajo que hacemos o simplemente mandan mensajes de aliento, de motivación, de oraciones y es con lo cual estamos bien agradecidos. A ver tu email y no sé si tienes redes Es, sociales. sí, el email es proverbios2411 gmail.com. Gmail.com. Proverbios2411 @gmail.com. ¿Y tus redes estás como? En Facebook, Instagram, Eh, si quieres darlas. sí, César Sotomayor. César Sotomayor. Así están en los medios con mi nombre y mi foto. Mi esposa está Bien. junto a mí en la foto porque ya hay otros César Sotomayores por ahí en el Por, mundo. por lo que veo, como dices, ¿eres más necesario allá o te necesitan más allá y vas a seguir entendiendo a los refugiados, haciendo todo esto que haces por ellos? ¿Algo más que desees agregar, pastor, que no te haya preguntado? ¿Qué mensaje nos dejas en esta sección que se llama El Mundo Cambió, donde visibilizamos a cualquier persona que tenga algo que decir, compartir historias que inspiran, pueden ser autoridades, empresarios, líderes de cualquier sector, y como tú en este caso representas al sector cristiano, ¿qué mensaje nos dejas en un mundo exacto en que pues la deshumanización está a la orden del día, en donde el individualismo cada vez crece más, en donde el egoísmo también puede permear, puede crecer más si no hacemos este tipo de ejercicios, si no abrimos los ojos, si no abrimos el corazón a lo que ocurre y no dejamos estar patinando en pues cosas estériles o que pierdan la energía? Por eso estos trabajos como tú valen la pena. Es decir, más allá, tú lo haces casi casi por amor al arte, porque pues batallas para recaudar dinero, todo eso lo haces con recursos de donaciones. Es un oficio duro para pues prácticamente rescatar a refugiados, pastor. Um, yo tuve la oportunidad de estar unos días hace unos meses en Hermosillo, en México, y volví con un corazón bien con alegría, diría gozoso, pero con mucha alegría y con esperanza, porque vi muchas cosas buenas. Vi iglesias que están ayudando al inmigrante, gente que está ayudando a aquellos que no tienen casa. Visité unas 3, 4 iglesias donde había gente que los sábados donan cobijas y alimentos y que hay otras iglesias que están ayudando, de hecho, a las autoridades locales. Llegué bien contento. Vi también grupos de otros grupos cristianos y otras denominaciones en Hermosillo
que están ayudando al inmigrante. Entonces, llegué con mucha alegría y yo sé que esto lo van a escuchar en todo México y yo sé que Dios ama mucho nuestra tierra y por lo mismo nosotros podemos dar mucho de nuestra tierra, dar mucho del amor de Dios. Hay una historia que quiero contar rápidamente porque me encanta a Jesús. Jesús es realmente el por el cual hacemos esto, porque podemos ver su amor en la gente, podemos ver a Jesús en aquel refugiado, en el inmigrante, podemos verlo en las mujeres que vienen con niños solas, a Jesús. De hecho, Jesús fue refugiado, para los que no sabían, pues cuando nació él, José tuvo que huir junto con María a Egipto porque el rey de Herodes quería matar a todos los niños menores de 2 años porque no querían a un rey que era Jesús. Entonces muchos conocen la historia, los hombres sabios, los reyes magos que le llamamos, que no le contaron al rey dónde estaba Jesús. Entonces yo creo que ahí es donde estamos nosotros, donde podemos ayudar a aquellos que están siendo perseguidos, que están en hambre, que están en necesidad, viendo a Jesús ahí. Y en Mateo 25 hay una historia que cuenta Jesús. Él mismo la contó donde dice, en los últimos tiempos me voy a sentar en el trono, dice, junto a mi Padre. Y van a venir toda la gente y hace una definición como a las ovejas y los cabritos. Y a las ovejas las pone a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Y a las ovejas son gente hermosa, gente linda que les dice gracias. De hecho es en el versículo 33 al 35 de Mateo 25. Y dice, gracias que cuando estaba hambriento me diste de comer. Gracias que cuando estaba sediento me diste de beber. Gracias que cuando era inmigrante, que era refugiado, a él le llama extranjero, porque es una palabra antigua. Las palabras nuevas es refugiado, inmigrante, desplazado o migrante. Le dice, gracias que cuando era migrante me abriste la puerta de tu casa y me diste refugio. Y todos se preguntan en la historia, pero ¿cuándo lo hicimos, maestro? Oh Dios, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, inmigrante o en la cárcel? ¿Cuándo? Y le dice, porque si lo hiciste a uno de mis pequeños hermanos y hermanas, lo hiciste a mí. Esta historia lo quiero dar a todos que están escuchando esto. Cuando veas a alguien en necesidad, hazlo porque ahí está Jesús. Ayúdalo, ámalo. Y también Jesús te va a dar gracias. Te va a dar gracias por haberlo hecho. Y ese es Dios mismo. Entonces es algo espiritual como es algo también bueno, sea humano, sea espiritual o nada más de ayuda, pero es algo poderoso y es esperanza a las personas. Pues te agradezco mucho, Pastor César Sotomayor, este mensaje, esta entrevista dentro de la sección El Mundo Cambió de Proyecto Puente. Y a usted que nos está mirando, le digo, si le interesó, comparta la historia, contáctese con el pastor y también denúncienos, repórtenos, háganos saber otros casos de perfiles así como el pastor que podemos entrevistar, que estén haciendo algo por el mundo, que estén haciendo algo por su comunidad, que estén haciendo algo por su estado, por la nación, algo que nos deje, que nos inspire, algo bueno, algo que nos ayude a todos. Eso nos sirve mucho en este espacio que es El Mundo Cambió, que tratamos de conversar con gente que está haciendo algo diferente y que nos va a servir para tener nuevas herramientas para enfrentar un mundo diferente, un mundo nuevo que está cambiando de manera incesante e implacable. Es por eso que le pido contáctenos a través de Proyecto Puente, en todas las redes de Proyecto Puente, en Facebook, en Twitter, en Instagram, TikTok. Ahí nos puede mandar un comentario, un inbox y decir, hey, yo conozco a esta persona o yo estoy haciendo esto en otra parte del mundo, en otra parte del estado del país. Podemos ir a visitarlos incluso y entrevistarlos y hacer una buena historia. O nos puede contactar también como Luis Alberto Medina en Facebook, en el Alberto Medina en Twitter, el Alberto Medina en Instagram, el Alberto Medina en TikTok. Ahí estamos presentes también. Nos puede mandar un mensaje y decir, vimos la entrevista con el pastor y yo también estoy haciendo esto y creo que se puede dar a conocer. Así que gracias, pastor. Dios te bendiga y gracias por tu tiempo y sigue siendo esa luz y seguiremos interactuando. Muchas gracias, querido Luis.
Gracias por tu corazón y también por todo lo que has hecho hasta ahora. Muchas bendiciones y bendiciones a todos los que nos están escuchando. Les agradezco sus oraciones y sus rezos por nosotros. Igualmente, gracias, Pastor César Sotomayor sonorense, quien atiende a refugiados de todo el mundo ya en Graz, Austria. Esto fue El Mundo Cambió.